siempre es bueno. Así que vamos a empezar este tiempo de escuchar, de escudriñar la palabra del Señor con esta palabra de oración. Por favor, les invito para que nos dirijamos al Señor así de esta manera. Amado Señor, gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias porque podemos, Señor, en libertad alzar, leer, escudriñar, empaparnos de tu hermosa palabra, Señor. ¿Qué privilegio es ese, Señor? Privilegio que no todos tienen ahora en este tiempo en muchos lugares. Te damos gracias por eso, Padre. Y queremos que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Que tú seas, Señor, moldeando nuestro carácter, que seas edificando nuestras vidas, Señor, a través del mensaje de tu palabra. Úsame como un instrumento para ello, Señor. Te entregamos este tiempo en tus manos, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, queridos hermanos, le he puesto un título al mensaje de esta mañana, ¿no? Y el título del mensaje es La vida que Dios merece que llevemos. Y les voy a invitar que vamos directamente al texto bíblico de esta mañana, que se encuentra en el libro de Colosenses. Vayamos al libro de Colosenses en el capítulo 1 y vamos a leer del versículo 9 al 14. Les invito a que así lo hagamos. Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 14. La palabra de Dios nos dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecado. Hasta ahí el texto de esta mañana. Hermosa siempre la palabra del Señor. El mensaje de la palabra de Dios, queridos hermanos, obviamente de sana doctrina en lo que respecta siempre lo que tratamos de hacer, siempre tendrá el propósito y objetivo en toda predicación de exhortar, consolar y animar para seguir creciendo espiritualmente y así cada vez reflejar una vida que glorifique a Dios. En este texto que acabamos de leer, encontraremos esta intención para los hermanos en Colosas y que en su consejo sabio también encontraremos para nosotros bendición, ¿no es cierto? A ver, vamos a entrar y analizar para ubicarnos un poco de esta manera. ¿Quién es el que está escribiendo la carta? Obviamente el apóstol Pablo, ¿no? Estando prisionero en Roma, el apóstol Pablo les escribe esta carta a los hermanos en Cristo en Colosa. Una carta llena de amor y consejos sabios, ¿no? Que aunque a la mayoría de ellos nunca los conoció personalmente el hermano Pablo, como lo podemos ver en el versículo 1 del capítulo 2 de Colosenses mismo, dice, ¿no? Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, ¿no? Y porque están en la Odisea, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca he visto, han visto mi rostro. Pablo no conocía en su mayoría
a todos los que habían ido formando la iglesia en Colosas, pero les escribe esta carta con mucho amor, ¿no es cierto? Y les escribe motivado por las noticias e informes de la iglesia en Colosa, que su consiervo y ministro de Cristo, Epafras, le había traído. Lo podemos ver en el versículo 7-8 del capítulo 1. Si vamos ahí, dice en el 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Bueno, había buenas referencias de los hermanos en Colosas, habían creído, ¿no es cierto? Podemos asumir que el hermano Epafras era el pastor de la iglesia y le había traído estas noticias al hermano Pablo. ¿Y qué es lo que había oído el apóstol Pablo de ello? Prácticamente dos aspectos principales que están en el versículo 4 del capítulo 1, ¿no? Uno, de su fe en Cristo. Segundo, del amor que tenían a todos los santos, es decir, a los hermanos en Cristo. Y esto era fruto del evangelio que habían oído y creído. Sin embargo, corrían un peligro porque se había introducido en la iglesia una influencia de tradiciones religiosas y filosóficas que podían distorsionar su fe. Podemos leer en el versículo 8 del capítulo 2 de Colosenses mismo, 2:8, que dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿No es cierto? Era un poco la preocupación del hermano Pablo. Eran hermanos tan fieles, amaban a Cristo, iban siendo transformados por medio del Espíritu Santo, pero había este peligro, ¿no es cierto? Imagínense, desde ese tiempo ya la iglesia era atacada, influenciada por tradiciones religiosas, fuera de la verdad. ¿Cuánto más hoy somos, como iglesia hablo, influenciados, podríamos decir, por la avalancha de información distorsionada a través de las redes y el Internet, y aún más atacados por un poder mediático prácticamente diabólico que sistemáticamente va dividiendo y destruyendo la familia? Y las primeras víctimas son nuestros niños. Es una realidad que estamos viviendo en estos tiempos. Y en este sentido, el apóstol Pablo, miren, les expresa a los colosenses y a nosotros también, obviamente, que junto con su hermano Timoteo y otros hermanos en Cristo, no cesaban de orar por ello, con una petición central, en primer lugar. ¿Y cuál es esta petición central? Está en el versículo 9 del texto que hemos leído. Dice, que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Veamos a qué se refiere esta petición, porque es aquí donde nosotros podemos aprender y ser edificados. Está pidiendo que sean llenos del conocimiento, el conocer, ¿no es cierto? No es solamente el conocer, no es solamente escuchar o tener una información sobre algo. Obviamente podríamos en cierta forma conocer, ¿no? Pero superficialmente. Se refiere sino a una relación o experiencia directa con ese algo. Para entenderlo podemos un poquito dar un ejemplo. Si yo le doy un nombre, me imagino que al ratito su mente se va a ir y al ratito va a tener la información, ¿no? Messi. Y usted lo conoce al jugador Messi, pero claro, ¿cómo no lo voy a conocer? Pues muchas, sí. Jugador de Barcelona, que ahora ya no está en Barcelona, que salió, lloró públicamente, etcétera. ¿Quién no se enteró de eso, cierto? Al menos los hombres, ¿no? En su mayoría. Tenemos una información y decimos, pero claro, yo lo conozco a Messi, sé su
incluso hasta podemos entrar, muchos fanáticos entran y averiguan su historia y todas esas cosas. Bueno, conocen, pero yo le digo, pero fuiste, lo conoces de verdad, has compartido alguna vez un churrasco con él, tú conoces cuáles son sus inquietudes, su carácter, su sufrimiento, conoces su familia, has compartido con él, has paseado, has charlado, le has dado la mano. Ah, no, pues, ¿cómo? Pues ni idea, yo solamente, ¿no? Ya, entonces es nomás una información que tengo yo, ¿ya? Aquí Pablo se está refiriendo a que haya un conocimiento profundo, ¿no es cierto? El conocer de verdad. ¿Mm? ¿Y qué pide que conozcamos, Pablo? No, no a Messi, obviamente, ni a Ronaldo, ni a algún otro ser famoso, ni nadie, sino está pidiendo que conozcamos la voluntad de Dios. Wow. Es la petición central del hermano Pablo para los hermanos de Colosa y obviamente para nosotros, ¿no? Y todos sabemos que la voluntad de Dios está en su palabra, ¿no es cierto? Está ya completa, escrita. Qué ventaja que tenemos, hermanos, hoy. Y además, la petición se refiere a una cosa importante, que nuestras vidas se vayan llenando de esa voluntad de Dios, de ese conocimiento de Dios. Como más o menos podemos figurar como si fuéramos un vaso grande de cristal, ¿no es cierto? Y nosotros vamos llenando al vaso voluntad de Dios. A ver, ¿cuánto de voluntad voy llenando a mi vaso de Dios? Y el vaso es mi vida, por ejemplo, ¿no es cierto? Y yo pregunto, ¿cuánto de voluntad de Dios tiene tu vaso? ¿Mm? Está ya casi lleno, puede ser que algunos estén con el vaso medio lleno, ya no, pero les cuento que la palabra es tan inmensa, eh, no alcanzaría nuestra vida, ¿no? Pero el vaso que se va llenando de a poco. Mientras más vamos llenando el vaso, pues vamos a ir conociendo más a nuestro Señor. Muchas veces escuchamos a alguien decir, por ejemplo, que sea la voluntad de Dios para este negocio. Se lo dejo a Dios, que se haga su voluntad, ¿no es cierto? A veces escuchamos decir eso. O a veces podemos escuchar decir, esperaré que se haga la voluntad de Dios para mi noviazgo. O en el matrimonio, muchas veces dice, dejo a la voluntad de Dios mi matrimonio. Y todo esto incluso hasta suena un poco espiritual, ¿no es cierto? Es buen deseo, etcétera. Pero, hermanos, la voluntad de Dios es bien clara, como lo dijimos anteriormente, está escrita. Ahí está escrita. Usted haga una Biblia y ahí está. Por ejemplo, 2 Corintios 6:14, este es un ejemplo. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ah, ¿usted conocía eso? Se puede aplicar tanto para el que quiere que su negocio salga bien, por ahí de repente por el proyecto importante necesita un socio y está bien, perfecto, pero está tomando en cuenta esta voluntad del Señor, la conoce, ¿no? Él está avisando, le está diciendo, no os unáis con yugo desigual, y se puede aplicar de la misma manera para alguien que quiere contraer matrimonio, y lo sabemos bien, ¿no es cierto? Está conociendo esta parte de la voluntad, está tomándolo en cuenta para que ese noviazgo al final llegue a buen término dentro de la voluntad de Dios. En el matrimonio, no hace mucho escuchamos también en el mensaje de la palabra de Dios, Efesios 5:22, así rapidito, ¿no? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y para los varones, Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó
a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí está escrita la voluntad de Dios. Tiene mi vaso esa voluntad de Dios en este ejemplo, por ejemplo, perdón la redundancia, pero digamos que sí lo sabemos, lo conocemos, perfecto. Pero miren cómo el apóstol Pablo va más allá de solo llenarnos del conocimiento de la voluntad de Dios, ¿no? Y aquí viene el segundo punto, y es que debemos hacerlo, dice, con sabiduría e inteligencia espiritual, ¿no? Estamos queriendo entender su petición central de Pablo, que era que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Una vez que el Señor me presenta a mí su voluntad en su palabra, ¿no es cierto? Pablo ora y pide que lo hagamos en sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Bueno, que no solo nos llenemos de conocimiento, y aquí es cuando muchos fallamos, ¿no es cierto? Y yo me anoto. Podemos tener mucho conocimiento y podemos, ¿no?, avanzar y realmente hacer cursos y todo, ¿no? Pero no se trata de que nos llenemos solo del conocimiento, sino que el consejo sabio de la palabra de Dios es que debemos aplicar esos conocimientos de la palabra de Dios, que es su voluntad, a nuestras vidas y a nuestra vida diaria. Y eso es sabiduría. El momento en que yo aplico un versículo de la Biblia que tiene que ver en ciertas circunstancias para mi vida y tomar una decisión y la aplico, estoy actuando de manera sabia, ¿no es cierto? Eso es sabiduría. Pero miren cómo el apóstol ora, aún no solo en sabiduría, sino en inteligencia espiritual. Y eso se refiere a entender completamente lo que Dios quiere para ti y para mí. Por ejemplo, vamos al ejemplo que dimos, ¿no es cierto? 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual, ¿no? Y yo lo leo, lo conozco, muchas veces lo he escuchado incluso, y lo tengo ahí, lo leo, ¿no es cierto? Pero para entenderle, tengo que un poquito ya orar y decirle, Señora, ilumíname, ¿qué quieres decir con esto? ¿No? Y en realidad lo que quiere decir es que la persona con la que me una, ya sea en el negocio o al casarse, no va a pensar igual, no tendrá las mismas prioridades en su corazón. Por lo tanto, ¿no es cierto?, no van a ser iguales, ¿ya? Ahora, esto es importante porque muchas veces podemos nosotros externamente ver una intención buena de la persona con quien vamos a tener la relación, tanto en el negocio como en el matrimonio, ¿no es cierto? Y no, yo estoy de acuerdo, yo acepto, respeto todo lo que usted cree. No, si quiere poner esas normas en la empresa, está bien, yo asumo que usted es una persona muy sabia, yo sé, yo lo apoyo, ¿no es cierto? Todo bien, perfecto. Pero adentro, en el corazón de esa persona, sus propósitos son diferentes al que está en el reino del Hijo amado, ¿no es cierto? Y a veces no lo queremos entender, ¿no es cierto? Puede decir, no, pero es que si no, va a aprender, por ejemplo, en el yugo desigual, voy a agarrar 2 platinos de 2 pulgadas por 1/4 y lo voy a poner a cada lado del yugo y lo voy a empernar y va a ver que va a funcionar. Va a tener que nomás adecuarse y al final se va a salvar o me va a tener que seguir, ¿no es cierto? Y sigue con su cometido,
y no logró entender. Nosotros queremos seguir con el cometido, ¿no es cierto? Y lo hacemos. Por experiencia lo hablo. Pero las consecuencias son efectivamente lo que la palabra dice. ¿Qué compañerismo va a haber entre la justicia y la injusticia? El Espíritu Santo, queridos hermanos, nunca trabaja a la fuerza. Es apacible, amoroso, suave, comprensivo, paciente. Nunca va a hacer nada obligado. Tiene que nacer de su corazón. Ahora, si la persona realmente se convierte y por el evangelio del Señor Jesucristo cree en él por medio de la fe y por su gracia, es salva o salvo, ¿no? Entonces esa persona va a mostrar pues seguramente frutos genuinos de arrepentimiento, ¿no? No va a tener necesidad de esperar a que el otro espere que vaya a la iglesia o esperar a que más o menos lea la Biblia. No, aunque aún así todavía, ¿no? Puede ser que la persona para quedar bien con la otra agarre y ande con su Biblia bajo el brazo, asista a la iglesia, incluso se puede hasta anotar en los discipulados, etcétera, con tal de conquistar y llegar a su cometido, ¿no es cierto? Pero los frutos genuinos de arrepentimiento son claros, porque la vida tiene que empezar a ser transformada por el poder del Señor, por el poder de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ahí, entonces nosotros le vamos a entender, a eso se refiere con inteligencia espiritual. Lo mismo en el ejemplo que dimos del matrimonio, ¿no es cierto? En el matrimonio, el marido debe, dice, amar con amor sacrificial, sin condiciones, dar su vida por su esposa, ¿no es cierto? Con el amor de 1 Corintios 13. ¿Ah? Todo lo que dice 1 Corintios 13 debe aplicarse a ese amor del esposo hacia la esposa. Y la esposa, ¿no es cierto? Debe respetar, ¿no es cierto?, a su esposo. Eso dice Efesios 5:33. Debe ser una ayuda pues idónea, en la medida que pueda. Debe ser una mujer virtuosa, la mujer de Proverbios 31. Efesios 5:17 nos da una pauta de lo que estoy hablando y es importante que lo tomemos en cuenta, ¿no? Dice, por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces yo puedo tener el conocimiento, lo tengo ahí, el versículo, sé, ya lo leo, varias veces lo he leído, todo eso, pero lo estoy entendiendo, lo estoy aplicando a mi vida. Eso es lo que está orando Pablo por sus hermanos en Colosa y obviamente por cada uno de nosotros, queridos hermanos, que seamos llenos de este conocimiento que es de la voluntad del Señor, ¿no? En sabiduría e inteligencia espiritual, entendiéndole, tratando, orando para que el Señor nos dé esa inteligencia para poder aplicar en el diario vivir, en las decisiones que debemos tomar en nuestro caminar. Ahora bien, todo esto que el apóstol Pablo y sus hermanos pedían en oración sin cesar, tenía un propósito, ¿no es cierto? Y en segundo lugar está, ¿por qué pedía el hermano Pablo esto primero? ¿No? Que sean llenos de su voluntad del Señor, en una sabiduría e inteligencia. ¿Para qué? Y ahí está el versículo 10, ¿no es cierto? El versículo 10 de Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, ¿no? Bueno, para que ande, ahí vamos a parar un ratito, porque este es lo principal. Ese era el propósito realmente del hermano Pablo. Él quería que los hermanos que estaban en Colosa, que ya habían empezado a dar fruto, a crecer espiritualmente y todo eso, quería que anden como es digno del Señor. Y a nosotros también nos está llegando esta palabra. Andar como es digno del Señor. Andéis. Se refiere directamente a la conducta, al estilo de vida, nuestra vida diaria, ¿no es cierto? Andar siempre
para adelante. Entonces, denota movimiento, ¿no es cierto? No estancado. Uno cuando camina, anda para adelante, andar, ir creciendo de a poco, ¿no es cierto? No dice tampoco saltando, ¿no? Algunos empiezan la vida y ya están en un lugar, ya quieren ya estar, ¿no? En un puesto, en un nivel donde no va a poder cumplir. La vida es un proceso, la vida cristiana, un crecimiento, con paciencia, con los años que van pasando, pero uno debe ir andando para adelante, ¿no es cierto? Avanzando, porque en el camino seguro que vamos a encontrar diferentes obstáculos, pruebas, etcétera, ¿no? Y que lo hagamos pues como es digno del Señor. Ahora, ¿qué significa esto? A ver, para que lo entendamos, hermano, primero les voy a decir lo que no significa, ¿ya? Es pensar que nosotros debemos comportarnos de tal manera, haciendo un esfuerzo personal, que lleguemos a ser dignos de la salvación y de que Dios nos tome en cuenta. Eso es totalmente opuesto al evangelio de la gracia, ¿no? Lo que está diciendo el hermano Pablo y lo que sí es que vivamos de tal manera que reflejemos al mundo cuán digno es nuestro Señor, de que nosotros le obedezcamos de ese modo, ¿no es cierto? Con sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Mm? De eso se trata, ¿no es cierto? Nuestra meta no es que nosotros provoquemos alabanza y admiración, digamos, por lo que somos, sino alabanza y admiración por lo que Él es. ¿Mm? Una persona que dice, yo quiero que las personas en el mundo, cuando vean mi comportamiento, vean claramente cuán digno es el Dios a quien he creído. Hermanos, una persona que viva con esa conciencia va a procurar agradar en todo al Señor. ¿Mm? ¿Qué dice Mateo 5:16? Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Mm? El apóstol Pablo nos dice cómo lograr esto, que nosotros andemos y que sea digno de nuestro Señor. Y ahí está 4 aspectos que nos da la lista. ¿Cómo lograr en el versículo 10 para que andéis como es digno del Señor? Uno, agradándole a Dios en todo, ¿no es cierto? Y ya lo dijimos ahí cuando nosotros comprendamos que nuestro deseo es que el mundo, cuando nos vea a nosotros, diga, wow, exclame, ¿y quién es ese Dios en quien cree esta persona? ¿No es cierto? Lo hagamos digno a Él, le demos la gloria a Él, es por Él que yo estoy así. Yo era acá así, ahora esto, pero ¿y qué pasó? El Señor me transformó, Él en su palabra me enseñó esto, o sea, lo hago digno a Él, no puedo fallarle. ¿Mm? Y entonces, esa persona va a procurar andar, caminar, vivir diariamente, tratándole de agradar a Dios en todo. Nadie es perfecto, hermano. Pero ¿saben qué? El Señor ve en su corazón la intención de que usted quiere agradar. Él conoce todo, ¿no es cierto? Y se agrada de eso el Señor. De eso se agrada cuando alguien quiere hacer su voluntad. Pero nos caemos, nos rebalamos, lo hacemos a media. Y queremos, a ver, voy a hacer mi devocional, pero no, ya acabó, nunca más lo hice, o pasó un año, ay, otra vez. No, no importa, pero si hay una intención en tu corazón, igual el Señor se pone feliz, se agrada. ¿Cuánto más será si eres fiel en hacer su voluntad de Él? ¿No es cierto? Agradándole a Dios en todo. Segundo, llevando fruto
en toda buena obra. Versículo 6. El verdadero evangelio es vivo, lleva fruto. Miren lo que dice el versículo 6. Decía que ha llegado a usted, hasta vosotros, habla del evangelio, ¿no es cierto? Así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Si tú has recibido el evangelio y crees en el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, vive el Espíritu Santo en ti, vas a crecer. No se puede estancarse, sí o sí vas a crecer porque es vivo, ¿no es cierto? Y esa es otra prueba de que tú eres hijo de Dios. No puedes quedar estancado ahí, ¿no es cierto? Entonces, lleva fruto. El evangelio es parte de nuestro respirar, es parte de nuestra vida. Vivimos por el evangelio y para el evangelio, ¿no es cierto? Y de eso se trata. Eso es lo que Pablo le está diciendo a sus hermanos en Colosas y obviamente a nosotros, ¿no es cierto? La fe es para obras y el fruto por excelencia del cristiano es el cultivo de su carácter, hermano, que lo asemeje cada vez a Cristo, ¿no? Y en Gálatas 5:22 tenemos la descripción de Cristo, que son los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Mm? Contra tales cosas, dice la palabra de Dios, no hay ley. Nadie te va a acusar, te va a meter a la cárcel por amar, por tener gozo, esperanza, por tener paz, ser una persona de paz, etcétera. También dice, creciendo en el conocimiento de Dios, vuelve a recalcar, ¿no es cierto? Ahí en el versículo 10, y creciendo en el conocimiento de Dios. Rápidamente les leo así porque me han dado poco tiempo. Jeremías 9, del 23 al 24, que dice la palabra del Señor. Miren lo que dice. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Wow, lo confirma el Señor, ¿no es cierto? Mientras más lo conozcamos, más grande lo veremos a nuestro Señor. A Dios le agrada una relación personal, no emocional, ¿no es cierto? Y por último, aquí viene el consuelo. Hasta ahí, digamos, la exhortación. Digamos, pero qué costoso es vivir, ¿no es cierto? Obviamente, humanamente va a ser difícil, hermanos, que lo podamos llevar con nuestro esfuerzo. Y ahí dice que sin el poder de Dios no lo podríamos lograr. Dios nos ha puesto su poder, versículo 11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¡Wow! Dios nos ha puesto su poder para vivir con paciencia y longanimidad. Pablo ora para que seamos fortalecidos con su poder. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hasta eso lo tenemos. Él, a través de su Espíritu Santo, nos va a dar ese poder para poder lograr agradarle al Señor y llenarnos de su conocimiento, de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y vivir. Esto se trata de moldar, de trabajar en nuestro carácter, ¿no es cierto? Paciencia y longanimidad. La paciencia tiene que ver con las circunstancias, con las pruebas que en este caminar nos van a ir llegando. Diferentes tipos de pruebas. Escuchamos enfermedades, falta de trabajo, crisis económica, tantas cosas, ¿no? Problemas del matrimonio, pero el Señor nos va a dar esa paciencia, ¿no? Y longanimidad,
tiene que ver con la relación con las personas, es personal, ¿no? Es decir, cuando alguien nos provoca, cuando alguien te ofende, entonces tú aplicas la longanimidad a través del fortalecimiento del poder de nuestro Señor. Sin el poder del Señor, sin el Espíritu Santo dentro tuyo, va a ser difícil, porque nuestro yo, ¿cómo se puede decir? El toro que tenemos adentro es más rápido, ¿no? Salta, rapingo, reacciona, ¿no? Pero mientras más nos vamos llenando del conocimiento de la voluntad de Dios y le vamos entendiendo, vamos a ir caminando con paciencia y longanimidad. Eso es lo que nos está diciendo aquí el hermano Pablo. Y sabemos que el poder de Dios se manifiesta cuando reconocemos nuestra debilidad. Cuando nosotros dejamos de lado que nosotros somos los buenos, al final yo lo voy a lograr. ¿Ya? Pero cuando reconocemos que no, entonces el Señor empieza a actuar. ¿Mm? Él nos va a dar esa paciencia, esa longanimidad, ese a través de su poder, ¿no es cierto? Y por todo eso, ¿no es cierto? En tercer lugar, y aquí viene ya el ánimo. ¿Mm? Agradecido, dice el Señor, con gozo, porque Dios nos ha declarado con derecho, o sea, aptos para heredar un futuro inmerecido, glorioso, maravilloso. Wow. Agradecidos porque en su gracia y misericordia, ¿no? Versículos 13 y 14, ¿no? Dios, ¿no? El cual dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Ah? ¿En quién dice tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados. Qué maravillosa es la palabra cuando le entendemos realmente. Aquí está diciendo que no vas a ser santo y nunca vas a pecar. Todos los días pecamos. Todos los días le pelamos. No creo que haya uno que no le pele, ¿no es cierto? Pero el Señor sabe eso. Sabía que no íbamos a poder lograrlo. Por eso nos mandó a su Hijo y por eso nos dejó su Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y su palabra, Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no es cierto? Y lo más interesante es entender y saber que ya no somos esclavos del pecado. ¿Mm? ¿Cómo podemos entender esto? ¿Mm? Dos reinos, ¿no es cierto? El de las tinieblas y el de su amado Hijo, el reino de la luz. En el reino de las tinieblas, donde estábamos antes de conocer al Señor, ¿ya? Todo es oscuro. ¿No? Imagínense en una pieza de noche, digamos, y que se corta la luz y es en el campo sobre todo, ¿no? Es oscurísimo. Y pum, viene un temblor medio tipo terremoto, digamos, y que vamos a, estamos con unas 20 personas en un salón, vamos a atinar a correr y a acomodar y nos vamos a chocar uno con el otro se va a chocar con una mesa, el otro en la silla, el otro lo va a pisar. ¿Por qué? Porque no vamos a ver la salida, porque está oscuro. Esta es una figuración para que le entendamos cómo es que funciona el reino de las tinieblas, ¿no es cierto? Porque no vamos a pillar la salida para poder escapar de ahí, ¿no es cierto? Es algo así como funciona el reino de las tinieblas cuando estamos en él. ¿No? No tomamos buenas decisiones porque no podemos ver bien la salida a cualquier circunstancia, problema que pueda venir y tenemos que tomar las decisiones y las pensamos y las tomamos, pero pasa un tiempo corto y nos equivocamos, pucha, fue para peor. No, ¿por qué? Porque no podemos ver y no podemos conocer la voluntad del Señor, ¿no es cierto? Y es en ese lugar donde servimos al pecado, nos deleitamos en el pecado, ¿no es cierto?
Irónicamente y paradójicamente, ese reino de las tinieblas está disfrazado de avenidas anchas, llenas de propaganda, luces de todo color, donde todo te presenta bonito, lindo, etcétera, etcétera, diversión, y donde te aleja totalmente de que quieras tener en tu corazón el deseo de aprender la voluntad del Señor. Estás esclavo, el amo de ese reino de las tinieblas es Satanás, nuestro enemigo, el diablo, y te tiene pisado ahí. Y vos le servís al pecado, te deleitas en él, no podés salir, ¿no es cierto? Te tiene preso. Y su futuro es la muerte eterna. Su futuro es ese lugar donde la Biblia lo expresa claramente, un lago de fuego donde va a arder eternamente. Esa es la verdad. ¿Y qué pasa en el otro lado, en el reino de la luz? En el reino de su amado Hijo, en el de la luz, pues está la luz de la palabra, nos hace ver la salida a las pruebas, a las circunstancias, a las decisiones que tengo que tomar, ¿no es cierto? Tengo que hacer, ahí están los dos ejemplos nomás para seguir el tino del mensaje, ¿no es cierto? No me voy a unir en yugo desigual. ¿Por qué? Porque esto va a ser así, ¿no? Al final, si lo hago, no va a funcionar porque el arado va a salir todo chuecango y va a ser todo un fracaso. Me está diciendo, me está enseñando, ya, está bien, está bien. Entonces yo voy a ser obediente, mejor me dejo de burrera y me modero y le hago caso a Dios y listo. Y va a ser bendecido. Hay una salida. Puede ver en el reino de su amado Hijo. Hay luz y la luz es nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. ¿No es cierto? Ahí vamos a tomar buenas decisiones. ¿No? ¿Será que le sigo nomás el consejo de ese mi amigo que me dice que vaya para allá, que va a estar buena la cosa, ¿no? Donde hay bebida, alcohol, todo? Pero voy a estar un ratito, yo no voy a tomar, un poquito nomás. La carne es débil, ¿no es cierto? Y el enemigo está frotando sus manos, ahí ya va una víctima y entra, ¿no es cierto? En cambio, si estás en el reino de la luz de su amado Hijo, ahí está la palabra, ¿no es cierto? Ahí está el Espíritu Santo que te va a decir, no, te va a dar la salida, te va a alumbrar, ¿no? Te va a proteger, te va a bendecir, ¿no? Y ya no vas a practicar el pecado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Primera Juan 3:9, ¿no? ¿Está? En Primera Juan 3:9, vamos a ver qué dice. Primera Juan 3:9. Primer epístola de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios, dice, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¡Wow! Qué duro, ¿no? Juanito, cuando ya era el apóstol del amor, nos dice las cosas tan claras, pero con tanto amor, ¿no es cierto? Y él no quiere decir que nunca vamos a pecar, no, sino que ya no podemos, o sea, lo hicimos, nos sentimos de re mal, yo no creemos, perdón Señor, y ahí está, abogado tenemos, dice el mismo Juanito, en Cristo nuestro Señor, que si confesamos nuestros pecados, Él nos va a perdonar una y otra vez, pero nos va a seguir perdonando. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. ¿No? Qué hermoso es estar en ese lado del reino de la luz, en el reino de su amado Hijo. ¿No? ¿Y qué más? Su futuro. Ahí está. Herederos de Dios. Wow. ¿No? Por eso dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Versículo 12. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecado. Y todos los días, hermano, ese es el consejo de la palabra de Dios.
el mismo que Pablo estaba con todo su amor, orando sin cesar por esos hermanos en Colosas, nos dice a nosotros también el Señor, Dios Todopoderoso, en esta palabra, que seamos llenos de su conocimiento. Pablo oraba para que los colosenses entendieran completamente lo que Dios quería para ellos y decidieran vivir como es digno de Jesús, agradecidos porque Dios les había declarado con derecho para heredar un futuro inmerecido después de rescatarles del poder y de la pena del pecado. Si nosotros lo aplicamos y oramos por los que amamos, para que igual también puedan ser llenos de conocimiento y entender la voluntad del Señor, ¿no es cierto? Y que decidan vivir como es digno del Señor. Es más, aplicarlo a tu vida, ¿no es cierto? Ser lleno de la voluntad del Señor. Hermanos, con Cristo hay unas fórmulas matemáticas que lo vi en un lugar y me interesó mucho, me gustó porque es verdad, ¿no es cierto? Dice, con Cristo más nada, igual todo. Sin Cristo más todo es igual a nada. Interesante, ¿no? Si tienes a Cristo, querido hermano, oro porque este mensaje te anime para que te llenes del conocimiento de su voluntad y entiendas lo que Él quiere para ti. Y así vivas una vida que Dios merece que lleves, agradeciéndole por todo, Señor. Si tú no tienes a Cristo y estás escuchando este mensaje, querido hermano, oro porque este mensaje toque tu corazón y comprendas que Dios quiere trasladarte del reino de las tinieblas en el que te encuentras al reino de la luz de su amado Hijo, el cual dio su vida, pagó el precio para que ya no seas esclavo más del pecado y llegues a ser hijo de Dios, porque no todos son hijos de Dios. Juan 1:12 lo dice claramente. Y a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿No es cierto? ¿Y qué dice Gálatas 4:7? Con esto los animo para que podamos nosotros ir a casa contentos y gozosos. ¿No es cierto? Vamos a ver, Gálatas 4:7. En alguna oportunidad, me acuerdo, hice plasmar ese versículo en nuestras poleras que decían IF, Iglesia Evangélica Filadelfia, ¿no? Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Oro porque podamos nosotros animarnos en esta mañana con lo que el Señor nos da en su palabra. Y vamos a orar, hermano. Estamos en el tiempo preciso. Y le vamos a pedir al Señor sabiduría. Les invito a orar. Amado